No es ninguna novedad afirmar que Sudamérica tiene una de las canteras futbolísticas más importantes de todo el mundo, pero país por país, ¿en qué orden estarían ubicados los países de Conmebol en un ranking sobre la calidad de sus actuales promesas futbolísticas? Esto vamos a responder hoy. Para hacer más interesante el video, incluiré a México, además de las 10 selecciones de Conmebol. Dicho esto, si te gusta suscríbete, yo soy T10 y dale play. En el último puesto del ranking de países con mejores promesas se encuentra Bolivia, pero antes de hablar del país de altiplano, cabe mencionar cuál es el criterio de este ranking hecho por mí, en donde traté de basarme en datos objetivos, pero en donde obviamente, como en todas las cosas teóricas, la opinión personal tiene un rol fundamental. Consideraremos promesas a aquellas que tengan 21 años o menos y juzgaremos en base a la cantidad y calidad de sus promesas más interesantes para determinar la posición de cada país. La última del ranking es Bolivia, un país que históricamente nunca tuvo una buena cantera y que en la actualidad no hizo nada para cambiar esto. Los jóvenes más prometedores de Bolivia residen dentro de su propia liga, como Yomar Rocha o Moisés Paniagua, este último de tan solo 16 años y ya 3 goles en primera. Más allá de él, la cantidad y calidad de Bolivia la colocan en el último lugar. Un puesto adelante se encuentra Perú, un país muy futbolero que creció mucho en el último tiempo, pero que en este momento se encuentra anteúltima en Sudamérica. Las principales promesas peruanas salen de Melgar, Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario, destacando entre los sub-21 el nombre de Joao Grimaldo, extremo de 1.500.000 euros en valor de mercado, propiedad del Partizan de Belgrado. Perú tiene muy buenos jóvenes, pero para estar más arriba en el ranking, tienen que empezar a triunfar fuera de su país, algo que de momento ninguno de esta generación de promesas peruanas consiguió. En el puesto número 9 se encuentra Venezuela. La Vinotinto fue la selección que más creció de Sudamérica en el último tiempo, y esto también se ve reflejado en sus jóvenes promesas, que ya no pertenecen a clubes venezolanos sino a clubes extranjeros, como es el caso del centro delantero Kevin Kelsey, el extremo David Martínez, el enganche Kervin Andrade o muchos otros nombres más que triunfan en ligas importantes, como lo son la brasilera o la estadounidense. Decidí colocar a Venezuela en esta posición y no más arriba porque a su actual generación de promesas le falta presencia en Europa, algo que sus superiores en el ranking sí tienen y en mayor cantidad, como por ejemplo México, que es la siguiente en el top. Para sorpresa de muchos, los aztecas tienen bastantes jugadores jóvenes en ligas europeas. Si bien ninguno pertenece a un club importante ni tiene todavía un rol protagónico, este país tiene más calidad y cantidad que los anteriores. Principalmente quería mencionar a Rodrigo Huescas, jugador de tan solo 20 años, propiedad del Copenhague y valuado en 6 millones de euros. Acuérdense su nombre porque en un par de temporadas lo veremos en la primera plana mundial. Aparte de él, destacan otros como Fidel Ambriz o Brian González. Pero ninguna promesa mexicana llega al nivel de las promesas paraguayas. Si bien el momento de la selección albirroja es nefasto, su futuro es cuanto menos prometedor. El principal nombre que se nos viene a la cabeza si hablamos de promesas paraguayas es Julio Enciso, que apenas tiene 20 años y ya es el 10 titular de un club de la Premier League. Pero no es el único de su país con un futuro increíble. También vale la pena mencionar a Enzo González, propiedad del Wolverhampton, y también a Diego Gómez, que milita en Inter Miami. Sin dudas, las promesas paraguayas son muy buenas en este momento, y por eso se ganaron esta posición en el ranking. El puesto número 6 pertenece a Chile, un país que pese a todavía no tener un jugador sub-21 tan top como por ejemplo Julio Enciso, tiene una cantidad de jóvenes talentos mucho mayor a la de países como Paraguay o Venezuela.
ya que de a poco Chile empieza a posicionar promesas en clubes europeos, como por ejemplo Darío Osorio, jugador de la liga danesa que esta temporada o a más tardar la próxima dará un salto en su carrera enorme. Otra promesa muy interesante es Damián Pizarro, que con tan solo 19 años es propiedad del Udinese y ya debutó con la selección mayor. Todavía Chile no tiene tanta calidad, pero arrasa en cuanto a cantidad, y por eso se ganó la sexta posición del top. En el puesto número 5 empieza lo realmente competitivo, porque hay 3 países que pelean cabeza a cabeza por estas posiciones. En el quinto lugar decidí colocar a Colombia, la selección de moda en este momento que tiene una nueva generación de futbolistas realmente espectacular, con 2 jugadores en particular que residen en la liga inglesa y son los máximos exponentes sub-21 de Colombia. Me refiero a John Durán y a Yasser Asprilla. Aparte, vale la pena mencionar a otros 3 jóvenes pertenecientes a equipos europeos, como Oscar Cortés del Rangers, John Solís del Girona y Gustavo Puerta del Bayer Leverkusen. Colombia se encuentra en el quinto lugar, no porque tenga bajo nivel de promesas, sino porque hay otros países que tienen cantidades y calidades realmente inimaginables. Como es el caso de Ecuador, que se queda con la cuarta posición de este video. Si hablamos de un país con buena cantera, sin dudas tenemos que hablar de Ecuador. En la última década, este país fue uno de los que mejores jugadores sacó de todo el continente. El trabajo de Independiente del Valle es digno de estudiarse y enseñarse en todo el mundo. En este momento, Ecuador tiene una cantidad de jóvenes promesas gigante. El más conocido es Kendry Páez, que con tan solo 17 años ya pertenece a un gigante del fútbol mundial como lo es el Chelsea. Pero también vale la pena mencionar a Joel Ordóñez, Alan Minda y Nilson Angulo, que también juegan en clubes europeos. Además, a diferencia de otros países, Ecuador tiene promesas de 16 o 17 años que ya juegan en primera, algo que solo Brasil y Argentina en este último tiempo pudieron conseguir. Aparte de Kendry Páez, se destaca Justin Lerma, de tan solo 16 años y perteneciente a Independiente del Valle. Queda claro que si hablamos de buenas canteras, hablamos de Ecuador. Por eso solamente superada por 3 países en todo el continente. Uno de ellos es la actual campeona sub-20 del mundo. Uruguay ocupa la tercera posición de este ranking en parte por dicho motivo. Y es que si bien tanto Colombia como Ecuador tiene más cantidad de jóvenes promesas, Uruguay es la actual campeona del mundo. Además, dicha generación de futbolistas está empezando a llegar a Europa, como Alan Maturro, que fue comprado por el Genoa, o Facundo González, que pertenece a la Juventus. Además de otros como Álvaro Rodríguez, que es jugador del Real Madrid, que hizo todas las divisiones inferiores en dicho club. Por todo esto es que Uruguay se sigue manteniendo vigente como el tercer país sudamericano con mejores promesas futbolísticas. En la segunda posición decidí colocar a Brasil. Sé que muchos esperarían ver a la verde amarela en la primera posición, pero hay motivos por los que se encuentra segunda. Tiene promesas en los principales clubes del mundo, es verdad. Endrick en el Madrid, Savio en Manchester City, Vitor Roque en Barcelona o Andrés Santos en Chelsea. Dicho esto, no hay ninguna promesa actual brasilera que se haya podido destacar en un gigante europeo. Ni Vitor Roque, ni Beraldo, ni Marcos Leonardo terminaron valiendo la cantidad de millones que se pagaron por ellos. Obviamente que todavía son jóvenes y tienen mucha proyección por delante, pero hasta el momento lo que digo es verdad, ninguno se lució en Europa. Por otra parte, muy complicado lo va a tener Endrick para tener minutos en el Real, y sacando a las promesas que nombré, no hay otros que la rompan en Europa, como se podría esperar de un país como Brasil, que, siendo sinceros, hace tiempo viene en franca decadencia si se habla de jóvenes promesas. Es por todo esto que a mi entender Argentina tiene mejores promesas sub-21 que Brasil en este momento. A mi gusto, Argentina es el país de Sudamérica que mejores promesas tiene. No solo por cantidad, sino sobre todo por calidad. Algunas de ellas ya ni siquiera son calificadas como promesas, sino como estrellas mundiales,
como es el caso de Alejandro Garnacho, de tan solo 20 años, y también se podría sumar a este apartado a Matías Soulé, que viene de ser uno de los goleadores de la liga italiana. Es que la cantidad de promesas argentinas en Europa es desorbitada en este momento. Nico Paz en el Real Madrid, Máximo Perrone en Manchester City, Buonanotte en Leicester, Alcaraz en el Soton, Valentín Barco en el Brighton y así podría seguir por un buen rato. Además de otras que todavía no dieron el salto a Europa, pero ya se destacan a nivel continental, como Claudio Echeverri de 18 años o Franco Mastantuono de tan solo 17. Por todo esto, considero que Argentina es la que mejor generación sub-21 tiene de Sudamérica. Si te gustó el video, suscríbete y dale like, que ayuda muchísimo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Yo soy T10 y nos vemos mañana con otro videazo. Chau.